Muy buenas noches, compañeros. Disculpen los minutos que tomo antes de la clase, pero es para dar ingreso al resto de compañeros aquí a la clase virtual. El día de hoy, compañeros, vamos a platicar sobre otra fuente de las obligaciones. Ya habíamos platicado en determinado momento del contrato, ¿verdad? El contrato como fuente de obligaciones. También platicamos en la clase pasada, platicamos sobre lo que eran los hechos lícitos sin convenio, es decir, obligaciones que proceden de hechos, son lícitos y donde no existe un contrato ni un convenio, se generan de hecho, ¿verdad? El día de hoy, compañeros, vamos a platicar sobre los delitos, ¿verdad? Lo que los romanos en determinado momento conocían como delitos y cuasidelitos. Los delitos también producen obligaciones, compañeros, generan obligaciones. Y precisamente es algo que se debe tener en consideración porque producen un daño, generan un daño. Entonces, hay que reparar el daño. La situación aquí es, ¿quién lo va a reparar? ¿Y cuánto tiene que pagar por ese tipo de reparación? Recordemos que los delitos, compañeros, son transgresiones a la ley. Pueden ser de manera intencional o de manera no intencional o culposa. Por negligencia se pueden producir en determinado momento ciertas situaciones. En la clase del día de hoy, compañeros, sí nos vamos a apoyar bastante en el código. Entonces, veamos el artículo 1645, por favor, compañeros, del Código Civil. Dice el artículo 1645. Todo daño debe indemnizarse. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, fíjense, compañeros, que este artículo sustenta precisamente esa situación, ¿verdad? En el área penal, compañeros, se deducen responsabilidades de tipo personal con privación de libertad. Pero en este caso no es así. Aquí, en el área civil, hay deducción de responsabilidades, pero todo es pagado, todo es pecuniario, por eso habla de una indemnización. Si se produjo un daño, alguien tiene que repararlo. Por eso es que los hechos ilícitos, es decir, los delitos, generan obligaciones, porque producen un daño. La cuestión es, ¿quién lo va a reparar? ¿Verdad? Y ¿a cuánto va a ascender el pago para poder repararlo? Veamos el artículo 1646. Dice el artículo 1646. El responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. Es decir, si en determinado momento produjo daños de manera intencional o porque fue imprudente o negligente, igual está produciendo un daño. Hay que pagarlo. No sé si ustedes han visto, claro que este caso hace referencia a menores, pero los que pagan son quienes están ejerciendo la patria potestad o se están encargando de los menores. No sé si han visto que en algunos almacenes se establece que toda, ¿cómo es que dice? Toda travesura tiene su factura.
su factura. Sí, muchas gracias, compañero. Fíjense que eso es porque todo daño que se produce hay que pagarlo. Entonces, esa misma situación se traslada aquí, claro que con otras circunstancias, ¿verdad? Porque está bien, mire, fíjese que no fue culpa mía, me pasé de alto, ¿verdad? Entonces fue por negligencia, es una cuestión de culpa y choqué su carro. Entonces, sí, pero los daños están ahí. Hay que pagarlos. Fíjense que hace precisamente, de ese caso fue muy comentado, fue hace ya algún tiempo, de un muchacho que en la zona 10, me parece, quería experimentar qué era lo que se sentía al chocar otro carro y chocó otro carro y lastimó a 2 personas de la tercera edad que iban en su carro. Entonces, ahí hay una intención, hay un dolo, ¿verdad? Que igual produce daños, al igual que hubiera sido que la persona hubiera actuado negligentemente, ¿verdad? Hay daños, se producen daños y hay que repararlos. Entonces, ese es el principio básico del por qué los delitos producen obligaciones, compañeros. Aquí el artículo 1647 es un artículo bien interesante porque nos denota ahí la dualidad que puede existir. Ahorita les explico qué tipo de dualidad. Dice, la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Fíjense, compañeros, que lo que sucede es que, como les decía, en un ilícito hay deducción de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? En deducción de responsabilidad penal quiere decir que se le puede privar de libertad de conformidad con el delito que haya incurrido. Pero también, paralelamente a esto, existen responsabilidades civiles. O sea, se le puede deducir en determinado momento que pague por los daños que produjo este delito. Fíjense que, bueno, ustedes todavía están muy jóvenes, compañeros, pero hace ya bastantes años, todavía era yo estudiante, los años 90, y fue un caso muy mediático. Se los pongo para ejemplificar esta situación. El caso ni siquiera es de aquí del país, ¿verdad? Tiene ciertas semejanzas en cuestiones legislativas, pero a pesar de que son sistemas completamente diferentes. El caso fue en Estados Unidos y era de un deportista muy famoso en ese momento que se le acusó de un homicidio, un asesinato, y se le dedujeron responsabilidades, lo llevaron a prisión y se inició un proceso judicial en contra del penal. Precisamente aquí un compañero puso el nombre del deportista. Fíjense que en ese momento yo, al igual que ustedes, estaba en las clases aquí de la facultad y se tomaba mucho el tema de penal, porque en ese momento aquí se estaba volviendo oral el proceso penal. Entonces se le puso mucha atención y al final él fue declarado inocente de lo que se le estaba acusando. Pero aparte hubo otro juicio en contra de él que no tuvo tanto impacto mediático. Realmente eso no apareció sino hasta tiempo después, el resultado. Se le llevó un juicio civil, se le dedujeron responsabilidades civiles y tuvo que pagar. Ahí sí salió culpable. Eso es lo más interesante del caso, pues en el juicio penal él fue inocente, pero en el juicio civil no. Y se le dedujeron responsabilidades civiles y tuvo que pagar una gran cantidad de dinero que quedó casi que en bancarrota. Entonces, si les comento esto por la situación a la que se refiere este artículo, esta dualidad, ¿verdad? Dice, la exención de responsabilidad penal
no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare. Todo esto que vamos a dar lectura, compañeros, y que vamos a explicar, esto tiene que ver con un órgano jurisdiccional. Es decir, son herramientas que en determinado momento se van a utilizar para que se puedan deducir responsabilidades a través de un juzgado, ¿verdad? Es el proceso, es la parte sustantiva de un proceso judicial, ¿verdad, compañeros? O sea, no es la parte práctica, pero son herramientas que se utilizan para deducir las responsabilidades en las que puede incurrir una persona. Accidentes de trabajo, compañeros. El artículo 1649 dice: en los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Fíjense, compañeros, que vean lo interesante del caso. Dice: en los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa. Cuando hace referencia a culpa, es que fue por negligencia, por imprudencia del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Fíjense, compañeros, que muchas veces el trabajador, hay trabajos que son peligrosos. El hecho de que en determinado momento el equipo de protección o el equipo que tenga que tener el trabajador no funcione correctamente o simplemente no lo lleve porque no se lo proporcionó el patrono, son elementos que se pueden tomar en consideración para deducir las responsabilidades. Aparte es que se haya suscitado porque la persona lo hizo con un propósito determinado. Fíjense que aquí precisamente un compañero me trasladó lo del el caso que pasó en un centro comercial hace como unos 15 días. Fue lamentable. Me parece que el trabajador falleció, cayó de cierta altura. Y lo que a priori apareció en las noticias fue que no tenía el equipo de protección necesario. Entonces, debido a esto, tuvo un accidente y se cayó y falleció. Entonces, ahí hay responsabilidades por parte del patrono, que debe en determinado momento responder por esa situación. El artículo 1650 termina de completar esta situación. Dice: la persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciera una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismo, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Dolo es intención, compañeros. Fíjense que uno diría, bueno, pero ¿quién en determinado momento en su sano juicio quiere intencionalmente estar bajo o ser objeto de un accidente? Lo que sucede es que muchas veces funcionan en este tipo de cosas seguros. Entonces, hay primas de seguros que funcionan bajo ciertas condiciones, y si la persona pues es lesionada o tiene algún problema por un accidente, pues será indemnizada. Pero eso, lamentablemente, creo que son los casos menores, ¿verdad? La mayoría no es así. Pero en lo que estamos leyendo, en esto que está contemplado en la ley, generalmente los primeros artículos hablan sobre la generalidad de la situación, y los últimos artículos hablan sobre la excepción a la norma que se consignó al inicio. En este caso, hablan sobre los patronos en el artículo 1649, pero ven que en el 1650 dice: salvo que pruebe que ese daño o perjuicio lo produjo por dolo de la víctima, o sea, por intención de la víctima. Fíjense que los casos, por ejemplo, que se dan también, que se han presentado, como el caso de
las personas que manejan energía eléctrica a través de los postes o alguna cuestión similar, se ven afectos. Estos postes que ve uno dentro de la ciudad transportan 38,000 watts. Entonces, eso es suficiente para que pueda pasar a una casa, pues para que hagan acometidas y una casa pueda tener energía eléctrica. Pero también es suficiente para matar a una persona. Entonces, muchas veces, si los trabajadores no están debidamente equipados, pueden incurrir en problemas, ¿verdad? Puede una descarga eléctrica terminar con la vida de una de las personas o dejarlo lesionado de por vida. Entonces, todo eso, te los pongo como ejemplo porque todo eso puede afectar precisamente al patrono, ¿verdad? Que tendrá en determinado momento, si no prueba lo contrario, que pagar. Veamos los medios de transporte, compañeros. Este es un caso bastante escabroso, porque ya vemos que eso se presenta con mucha asiduidad. Generalmente eso, lamentablemente, se presenta con frecuencia. Dice el artículo 1651, las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Fíjense, compañeros, que aquí hace referencia a una figura. Nosotros vamos a ver ya en un par de clases vamos a ver precisamente esa figura, que es la solidaridad. Me parece que en la clase anterior yo brevemente les platiqué un poquito de eso. Les pongo un ejemplo. Resulta que mi hermano y yo solicitamos un préstamo al banco. El banco es el acreedor, mi hermano y yo somos los deudores. Entonces, nos constituimos como deudores solidarios. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que el banco, el acreedor, en determinado momento puede cobrarme a mí la totalidad. No, sino ahí yo después le voy a cobrar a él. Me puede decir, mire, yo les presté a ustedes 500 quetzales, 250 para cada uno. A usted págueme la totalidad de la deuda. Entonces, como somos solidariamente responsables los deudores, yo puedo responder por él. Posteriormente, yo le puedo pedir a él que me pague la parte proporcional que me corresponde, que yo puse por él. Entonces, ¿qué quiere decir esto en este artículo? Quiere decir que los responsables, es decir, por ejemplo, el chofer, ¿verdad? Y cómplices de los daños son solidariamente responsables los dueños, es decir, si en determinado momento se produce una situación de este tipo, si no responden los autores materiales, ¿verdad? Van a responder los dueños. No responde uno, responde el otro, para poder pagar la indemnización que se está solicitando. Eso es la solidaridad, cuando una persona puede responder por otra. Entonces, la ley lo prevé de esa manera. Dice, les repito nuevamente el artículo, dice, las empresas o dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos. Entonces, si no es uno, será el otro, ¿verdad? La cuestión es que se cumpla con la indemnización. Veamos ahora el artículo 1652.
La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior cesa si se comprueba que el damnificado hubiere dado lugar al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de las leyes y reglamentos. Resulta que se están deduciendo responsabilidades a un bus que impactó un carro. Entonces hubo lesionados y toda la cuestión. Pero resulta que el carro venía en contra de la vía. Se metió en contra de la vía. Entonces, esto es para ilustrarles que no siempre el medio de transporte puede tener la culpa, ¿verdad? Puede ser que haya otras circunstancias, tal y como lo establecen estos artículos, el artículo 1652, haya circunstancias en las cuales no sea de esa manera y se logre comprobar, ¿verdad? Se puedan acreditar. Todo esto da las herramientas para que el juez en determinado momento deduzca las responsabilidades y diga, mire, fíjese que ustedes me están aportando determinadas pruebas, mire, aquí hay lo que las cámaras me están aportando, o las declaraciones testimoniales de personas que estaban presentes en el lugar, ¿verdad? Para la cuestión de medios de transporte. Lamentablemente, la situación de medios de transporte es bien complicada, compañeros, porque no solo es muy frecuente, sino que generalmente produce lesiones muy fuertes. Veamos ahora abusos de derecho, compañeros. Artículo 1653. Dice, el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos. Fíjense que aquí pudiéramos en determinado momento platicar de un funcionario que se excede, ¿verdad, compañeros? En el ejercicio de su labor. Pero vayámonos al punto más, un punto más cotidiano. Hablemos de personas en una misma cuadra, en un mismo barrio. Resulta que una persona, con tal de que, bueno, tal vez adquiere un vehículo muy bajito, que topa así medio deportivo, entonces modifica el ingreso a su casa, de tal manera que las aceras las afecta en la situación en la cual ni siquiera pueden después transitar personas por ahí, o elimina la acera. Entonces es un abuso de derecho, compañeros, porque está utilizando su propio derecho, lo está incrementando y está dejando sin ese servicio a las personas, a los vecinos o a las personas que transitan por el lugar, o el hecho incluso de utilizar las aceras creando como macetas o alguna cuestión así, o sembrando árboles muy grandes, ¿verdad? Que pueden destruir las aceras, incluso afectar las otras casas. Claro, para todo hay una herramienta jurídica y judicial, compañeros. Pero aquí a lo que voy es el abuso que está cometiendo una persona en favor propio, ¿verdad? Eso de que modifican las aceras es algo que se presenta muy frecuentemente. Hay lugares en los cuales ha tenido que intervenir hasta la municipalidad porque ya no hay acera, la utilizan para otras cosas, ¿verdad? Entonces eso, compañeros, es un abuso, ¿verdad? Un abuso de derecho que en determinado momento puede generar una situación en la cual haya que deducir responsabilidades, haya que indemnizar. Veamos el artículo 1654. Dice, si la persona que reclama la indemnización ha contribuido a causar el daño o perjuicio, la obligación de repararlo se deducirá en proporción a su participación en él. Eso quiere decir que la persona que dice, mire, fíjese que lo que pasa es que él trabajó en la acera y nos dejó sin acera. Pero resulta que él tuvo participación en esa situación, ¿verdad? Si eso se logra comprobar, entonces
la deducción de responsabilidades desaparecerá, ¿verdad? En relación a la persona a quien se le está señalando de abusar del derecho. Entonces, eso que estamos viendo del abuso de derecho puede presentarse también a nivel funcionarios, ¿verdad, compañeros? Pero aquí, en este caso que estamos poniendo, no es un funcionario, pero vemos cómo puede abusar de su derecho y perjudicar a los demás. Veamos ahora las lesiones corporales, compañeros, en el artículo 1655. Fíjense que las lesiones es un caso bien interesante porque lo que sucede es que cuando se incurre en esto, cuando se producen lesiones, lo primero que se viene a la mente es, bueno, deduzcámosle responsabilidades penales, ¿verdad? Lo lastimó. Pero también está su equivalente. Y en los accidentes, por ejemplo, se produce mucho, ¿verdad? Donde hay lesiones. Por ejemplo, una persona que impacta contra una moto, por ejemplo, puede dejar lastimado a otra persona. Hay lesiones, de lastimar sus piernas, sus brazos. Entonces, hay lesiones y debe de cubrir, perdón, compañeros, debe de cubrir el pago de la curación de esas lesiones. Veamos lo que dice el artículo. Dice, si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y el pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal, parcial o total para el trabajo, fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. Entonces, generalmente, cuando se producen estos asuntos, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de un asunto de tránsito, lo que se ve muy a menudo es que se levantan actas donde se está asumiendo la responsabilidad por una de las partes. Eso es para evitar estas situaciones, que esta situación se vaya hasta un proceso judicial, ¿verdad? Tanto penal como civil. Entonces, pero ya vemos que sí está obligado. Si hay alguien que se lastima por un impacto de esos, entonces lo que hay que hacer de conformidad con esto, ya cuando está a nivel judicial, es que el juez tomará en consideración los siguientes causales. El primero, la edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiera sido afectada, ¿verdad? La víctima. Segundo, obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Y tercero, posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. Entonces, esos tres causales, el juez los toma en consideración para poder deducir las responsabilidades con tal de pagar no solo las lesiones, sino los resultados que se produzcan, ¿verdad, compañeros? Como el hecho de que va a quedar incapacitado para poder trabajar. A ver, el compañero Roberto Morales. Buenas noches, Vic. Gracias por la palabra. Fíjese que yo tengo una amiga que iba de noche en su carro manejando y iba una persona en estado de ebriedad y se cruzó la calle de la nada y vino ella y lo terminó atropellando y pues la persona murió después. En este caso la familia estaba pidiéndole por parte de como una indemnización de 450,000 quetzales, lo cual ella no tenía. Entonces la otra opción que le están dando, que si no lo daba se iba preso. Entonces aquí cómo sería, si viéndolo desde el punto de vista de ella, tendría que dar o estaría en la obligación de alimentar a las personas que tengan. Fíjese que lo que pasa es que la mayoría de casos llenan ciertos requisitos, ¿verdad? Y pareciera que son iguales, pero hay condiciones muy diferentes. Una de las condiciones que se puede tomar en consideración
y que es muy importante, es lo que usted dijo al principio. La persona estaba en estado de ebriedad y así se cruzó la calle. Hay imprudencia por parte de él. Entonces, el problema es que mientras se llega a eso, hay una serie de situaciones, ¿verdad? Ellos lo que van a poner es una denuncia al Ministerio Público y para iniciar un procedimiento de tipo penal, ¿verdad? Probablemente lo hagan también, pero ahí hay que presentar una demanda a un juzgado civil. Pero en este caso hay métodos de prueba donde en determinado momento se puede establecer que la persona iba en estado de ebriedad. Lo que en primera instancia le estaban pidiendo, que era casi $500,000 de quetzales, era porque querían llegar a un acuerdo antes de llegar a la parte judicial. Entonces estaban pidiéndole que voluntariamente pagara. Pero aquí también hay que hacer constar el hecho de que la persona se encontraba en algún estado de ebriedad y que eso puede en determinado momento modificar la situación, porque aquí ya se están estableciendo que la persona fue la que causó el accidente. De hecho, en la mayoría de situaciones que se señalan aquí en el código, se establece que si la víctima posee culpa, entonces la indemnización puede disminuir o desaparecer. Entonces, ellos tendrían que comprobar o acreditar que la persona estaba en estado de ebriedad y que causó el accidente, ocasionó el accidente, que ellos no venían ellos no lo incurrieron, que no iban a alta velocidad, que el carro se encontraba en buenas condiciones. Entonces, todo eso hay que aportarlo para evitar que la persona pueda deducirles algún tipo de responsabilidad. Ok, gracias, licenciado. A la orden, compañero. Entonces, con base en el compañero Celestino Duarte. Sí, licenciado, buenas noches. Con respecto a eso que dijo el compañero, en lo que se comienza a hacer el trámite penal, en lo que se demuestra tanto la inocencia o la culpabilidad de la persona que iba manejando, pasa a ser consignada, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que se hace la conciliación para que no pase a modo penal, para que la persona no quede consignada, porque sabemos que los trámites de ese tipo en Guatemala pues llegan hasta 2, 3 años, y son 2, 3 años que la persona no se ha declarado culpable, pero arresto domiciliario lo que sucede es que una vez se le da el arresto domiciliario es porque ya llegaron a la rama penal. Pero estando ahí, habría que establecer cuáles son las condiciones en las que se produjo. Porque puede ser que estando ahí ya la persona sea eximida, ¿verdad? Porque hay diferentes métodos probatorios. Eso se hace para evitar que se inicie ese procedimiento, o que se lleven los carros, o que se lleven a la persona. Entonces se levanta un acta, ¿verdad?, donde se establece que se aceptan estas condiciones. Pero lo que sucede es que en este caso la indemnización o lo que ellos están requiriendo es demasiado alto. Entonces habrá que solicitar o ya llevar el auxilio profesional y en ese momento ir directamente al juzgado y solicitar cualquier medida para poder en determinado momento salir. Pero aquí estamos en el área penal, ¿verdad? Estamos comentando el área penal. Aquí lo estamos viendo desde el área civil. Entonces, de conformidad con eso, el juez, derivado de eso, precisamente con base en estos 3 numerales, va a establecer cuál va a ser la indemnización. Si se comprueba fehacientemente que la persona estaba bajo efectos de licor, entonces ya no habrá ningún problema. Ya se dirá, bueno, él fue el que causó. Pero le agradezco su intervención, compañero. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano.
Sí, licenciado. Sí le iba a preguntar, pero prácticamente usted lo respondió, porque, o sea, que esto del área civil es aplicable en el momento de que, ahorita estaba viendo al compañero de que dice que la atropelló, pero en ese momento las autoridades lo que van a hacer es consignarlo, ponerlo a disposición, y me imagino que el área civil lo hacen después, porque ahí prácticamente lo pondrían como homicidio culposo o lesiones culposas, antes o Probablemente. después, o antes o después se aplica lo que es el área civil. En ese momento puede plantearse, supóngase, se incurrió en el delito, ¿verdad? Entonces, existe la rama penal, que es la que entra a trabajar más pronto. Después, posteriormente, o hay daños, hay lesiones, hay que pagar. Entonces, habrá que deducir los daños. Entonces, bueno, mire, lo vamos a demandar civilmente y por favor, páguenos los daños que se produjeron, las facturas médicas y si arruinaron mi transporte vehicular y máxime si lo mató, ¿verdad? Entonces, precisamente pudiera ser un homicidio culposo, ¿verdad? Porque no hay intención, no es un asesinato. Entonces, en este caso, posteriormente, por la forma como se dan las cosas aquí, posteriormente entra la deducción de responsabilidades civiles, por todo lo que se produjo, todo lo que trajo como consecuencia y lo que señala el Código Civil, lo que acabamos de leer. Se produce generalmente después, ¿verdad? Pero pueden ir en determinado momento, plantearlo de esa forma nada más. Por eso es que al momento de existir situaciones de tipo de tránsito, se procura llegar a un acuerdo, no solo para que no le deduzcan responsabilidades penales, sino para que ya no le sigan cobrando. Entonces ahí la persona renuncia a cualquier petición, ¿verdad? Eso es lo que se busca, pero en este caso que puso el compañero, lo que pasa es que la indemnización es demasiado alta. Ahí tendría que establecerlo un juez, tendría que decir, miren, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? Y conforme eso, ya establecer ahí la indemnización correspondiente. Pero así como se producen las cosas aquí, básicamente la deducción de responsabilidades civiles sería después. Ok, correcto. Muy bien, compañero, a la orden. A ver, Vinicio Guzmán, levantó la mano ahorita. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Supóngase que si la persona o el afectado firmó un desistimiento o finiquito, como le llaman, y se quedó internado en un centro hospitalario, ¿verdad? Y al mes o a los días fallece esa persona, si la persona responsable le pasa algo, o sea, el Ministerio Público le giran una orden de aprehensión o algo, Lic. Es que lo que pasa es que, fíjese que ahí cambia el delito, la transgresión legal cambia. Porque el delito por el cual... La PNC se basa con el acta que usted menciona, el desistimiento, ¿verdad? Sí. Pero ya los días y todo eso fallece esa persona. Cambia. Supóngase, se lo llevaron y el procedimiento se inició a través de lesiones, ¿verdad? Estamos hablando de lesiones. La persona está viva, pero está lastimada. Ajá. Pero se muere, se convierte en un homicidio. Entonces ahí hay otro tipo de responsabilidades. Incluso hay momentos en el que los jueces inician ahí la persecución, puede incluso privársele de libertad a la persona que incurrió en esa situación. Y la indemnización civil cambia, porque es otro delito, ¿verdad? Entonces se modifica. Esa es una situación problemática, ¿verdad, compañeros? Porque lamentablemente también también ocurre que en determinados momentos son tan fuertes las lesiones
que producen la muerte de la persona. Una vez se mueve, ya la deducción de responsabilidades, tanto penales como civiles, se modifica, cambia. Entonces ya pasan a penal, como usted menciona, ¿verdad, licenciado? Pueden ser penales o pueden ser civiles. En este caso, lo que nosotros estamos viendo son las responsabilidades civiles. Pero por eso les decía que le pusieran atención al artículo 1647. Miren lo que dice el artículo 1647, la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare, atendiendo a las circunstancias esenciales del caso. Es por eso que en los desistimientos se consigna, renuncia a deducir responsabilidades civiles, penales, porque lo que pasa es que puede ser una o puede ser la otra, ¿verdad, compañeros? Son situaciones que se deben en determinado momento tener en consideración para evitar problemas a futuro, porque las responsabilidades quedan ahí y se modifican. En este caso que usted está poniendo, se plantearon algunas situaciones y que obedecen a una cierta situación, a un cierto delito, pero ese delito se modifica, cambia, ¿verdad? Entonces ahí la deducción de responsabilidades civiles también puede cambiar, porque ya incurre en estos numerales que yo les señalaba. Mire, la obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley, y a todo eso lo tiene que señalar el juez. Entonces, no sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, gracias, licenciado, muy amable, güey. A la orden, compañero. A ver, el compañero Luis Vázquez. Una pregunta. Sí. ¿Indemnización por muerte sí aplicaría esos 450,000? Mire, la verdad, ahí sí no le sabría decir. Creería yo que probablemente, ¿verdad? Depende de a lo que él se dedicara, si tenía hijos. Hay que tomar en consideración todas esas cosas, ¿verdad? Porque depende de eso, el juez va a señalar la indemnización correspondiente. Va a decir, bueno, mire, aquí precisamente con lo que establece el numeral 2 del artículo 1655, ¿verdad? Obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Entonces, ¿cuántos hijos tiene? Si los hijos son menores de edad, quiénes más integraban el núcleo familiar. Entonces, todo eso, pero el juez lo va a considerar para poder emitir la indemnización que él considere es necesaria. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Estamos bien, gracias, Nick. A la orden, compañeros. Veamos ahora la difamación, compañeros. Este delito trae una situación más particular, porque miren, dice, en caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral y a los perjuicios que se derivaron. El daño moral, compañeros, el daño moral, ¿cómo lo va a medir? ¿Verdad? El juez en determinado momento se le pueden presentar una serie de elementos probatorios, pero tendrá que establecer si hay, qué es lo que le ha producido, qué es lo que le generó para que se pueda deducir el daño moral. Eso es un poquito más complicado. Dice el artículo 1657. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho, y si no fuere posible determinarlo, por partes iguales. Fíjense que aquí se trae a colación una figura, ya la habíamos abordado brevemente, y aquí nuevamente se menciona. Aquí dice que si son varios los culpables, serán solidariamente responsables. Es decir, si no responde uno, responderá el otro, ¿verdad? Para pagar la totalidad de la indemnización. Pero hay un concepto del cual no habíamos platicado, que es el derecho de repetición.
cabal aquí en la parte última, dice, el que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez. Fíjense, compañeros, para ilustrarles esto, les traigo a colación el ejemplo que les había planteado hace unos minutos, donde un banco le otorga un préstamo a mi hermano y a mí. Y somos deudores solidariamente responsables. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos da un préstamo de 500 a razón de 250 por cada uno. Y me dice, miren usted, Juan Francisco, pague los 500. Es decir, usted pague la totalidad. Entonces vengo yo y pago la totalidad porque soy solidario. Entonces pago la parte alícuota que me corresponde, la parte proporcional que me corresponde y la parte proporcional que le corresponde a mi hermano. Entonces de ahí yo tengo un derecho que se le denomina derecho de repetición. Es pedirle a mi hermano que me pague la parte proporcional que yo pagué por él. Entonces yo le estoy pidiendo a él que me pague lo que yo pagué por él. Entonces, esto quiere decir aquí que quien haya pagado la totalidad de indemnización puede repetir, dice, puede en determinado momento solicitarles el pago de lo que él pagó por ellos a las otras personas que están también acusadas o son culpables de difamación. Eso es lo que quiere decir esto. Esta figura nosotros la vamos a ver un poquito más a profundidad cuando veamos la mancomunidad solidaria. Ya al terminar nosotros esta situación, nosotros vamos a empezar a ver la división de las obligaciones por sujeto, por objeto. Entonces, por sujeto ya vamos a abordar lo que es el derecho de repetición, pero es interesante saberlo e importante porque hay varios artículos aquí que ya lo empiezan a señalar. Veamos ahora el artículo 1658. Dice, el que causa daño o perjuicio para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un peligro inminente, está obligado no obstante a la reparación que fije el juez, de manera equitativa y según las circunstancias, pero si la protección redunda exclusivamente en favor del tercero, este será obligado a dicha reparación. El que cause daño, dice el artículo 1659, estando privado accidentalmente de discernimiento, no queda exento de responsabilidad a menos que pruebe que cayó en este estado sin su culpa. Claro que esto es para la difamación, pero si alguien en determinado momento incurre en esta situación de difamar, habrá que establecer si no está bajo algún tipo de bebida espirituosa o alguna droga en especial que produzca que su desempeño sea en determinado momento que incurra produzca problemas a futuro, ¿verdad? Por ir en ese estado. Porque aquí dice que si produce ese tipo de daños, de todas maneras se le va a deducir la responsabilidad correspondiente. Entonces, es algo que se debe de tener en consideración. Todo esto son elementos que deben de aportarse al juez para que el juez pueda establecer cuál es la responsabilidad. Ahora veamos lo que son los menores de edad, compañeros. Los menores de edad siempre se ven sujetos a situaciones bien especiales, porque es un tema muy sensible, es un tema especial, ¿verdad, compañeros? Entonces, el tema de los menores en otras ramas del derecho también se señala bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. Y el área civil no es la excepción. Aquí en obligaciones se ve, por lo menos aquí en los delitos, se ve de una manera, y también en los contratos cuando se ve cada contrato en particular, hay excepciones específicas o legislaciones especiales para el tratamiento de los menores de edad. Miren aquí en el caso del artículo 1660. Menores de edad. El menor de edad, pero mayor de 15 años, y el incapaz,
cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos son responsables los padres, tutores o guardadores. Solo con este artículo ya se puede tener una idea bastante clara. El artículo 1661 dice: los directores de establecimientos de enseñanza y los jefes de taller son responsables en su caso por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. Entonces esto también debe uno de considerarlo, ¿verdad? ¿Quién es el que va a responder en el caso de un establecimiento de enseñanza donde hay menores de edad? Y el artículo 1662 establece: la responsabilidad que se refiere en los dos artículos anteriores cesa si las personas comprendidas en ellas justifican que les fue imposible evitar el daño o perjuicio. Esta imposibilidad no resulta de la circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido la vigilancia sobre los menores o incapaces. El caso es que como los menores se ven sujetos a circunstancias muy especiales, la deducción de responsabilidades en el caso de ellos y también de los incapaces es también especial, ¿verdad, compañeros? Pero vemos que un menor mayor de 15 años, a partir de los 15 años, ya se le pueden deducir responsabilidades. Entonces, es de considerar estos artículos, ¿verdad? La ley civil, nuestra legislación civil, ya posteriormente a los 15 años, ya les da un tratamiento muy similar a un mayor de edad. Claro, bajo ciertas condiciones, pero ya les deducen las responsabilidades correspondientes. El día de hoy, compañeros, por la hora vamos a dejarlo hasta aquí. A partir de la responsabilidad de patronos en adelante lo veremos para la próxima clase. Hasta aquí va a entrar para el examen parcial. Yo les voy a trasladar el día de mañana, les va a llegar a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp y se va a subir al grupo de Classroom el laboratorio, compañeros, que es un resumen en preguntas de todo lo que vimos, para que ustedes lo respondan y estén preparados para el examen que va a ser el día 27 de febrero, compañeros. Va a ser en horario de clase, es decir, va a ser a partir de las 7 de la noche. Entonces, compañeros, si tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, alguna inquietud. A ver, la compañera Cecilia Escobar. Licenciado, disculpe, ¿será que al finalizar su clase me da 5 minutitos? Por favor. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, el compañero Baltasar Martínez. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo sí tengo la siguiente duda. Solo la consulta de los exámenes, si, digamos, cada examen va a ser correspondiente al horario en que nos toca la clase, o todos los exámenes van a ser en una hora específica. No, compañero, fíjese que eso se podía hacer antes cuando los exámenes eran virtuales, que podían ser todos a una misma hora específica, pero ahora no, porque no hay espacio. Entonces serán en los salones que se designen para el caso, ¿verdad? Además, el horario de exámenes establece ahí que va a ser en horario de clase. Está bien, muchas gracias. A la orden, compañero. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Sí, licenciado, solo es como una duda, con referente al examen, ¿va a ser ¿sí? con la posibilidad de tener el código? Buena pregunta, compañero. No hay necesidad de utilizar el código todavía, eso será a partir del segundo parcial. Aquí vamos a utilizar, no vamos a utilizar el código, realmente va a ser más doctrinario, más en relación a lo que hemos visto, ¿verdad? Que es realmente hasta ahorita que nosotros empezamos a utilizar ya de una manera un poco más uniforme el código, pero para el examen no vamos a utilizar el código. A ver, el compañero
Jimmy Alberto Medina. Buenas noches, licenciado. Sí, yo creo que básicamente las dudas que tenemos sobre los exámenes, ¿verdad? Y yo sé que, pues, que usted nada más nos puede dar información de su clase, ¿verdad? Esa es la duda que teníamos, la misma, de cómo iba a ser, en qué fecha, en qué horario, ¿verdad? Y ahorita estaba revisando, la primera que tenemos es derecho laboral, compañeros, está bien a primera hora. Miércoles tenemos derechos de los pueblos indígenas, miércoles a segunda hora, porque derechos de los pueblos indígenas a segunda hora. Viernes nos toca lógica jurídica, pero lógica jurídica no recibimos los viernes, entonces habría que ver, que aparece lógica jurídica a las 6, o sea, a primera hora. El viernes nos tocaría a primera hora, compañeros, lo que es la próxima semana. Solamente eso. Sí, compañeros, fíjense que, miren, yo comprendo, porque lo que pasa es que es una nueva, en el caso de ustedes creo que no habían estado presencialmente antes, ¿verdad? Entonces la mayoría de exámenes era a la misma hora, todos eran a la misma hora, pero por cuestiones de espacio, ¿verdad? Como ahora ya es presencial, a una hora va a ser una sección y a otra hora va a ser la otra sección. Otra cosa, compañeros, en el lapso de los exámenes no van a haber clases. Es algo que ya nos trasladaron a partir de coordinación, entonces no vamos a tener clases. Disculpe, ni intercalados, o sea, por ejemplo, como es lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, tampoco van a haber clases. No van a haber clases. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Feliz noche, licenciado, que descanse. Bueno, feliz noche, compañeros, que Dios me los bendiga. Gracias, Alex. Gracias.